noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa. Bueno, pues nos detenemos en el tema económico, financiero, comercial, monetario. También con el anuncio hecho en México del gobernador Agustín Carstens del Banco de México de su renuncia. Así es. Y de todo lo que esto significa. Entonces viene este anuncio hecho la semana pasada, fin de semana pasada, precisamente con un contexto muy complicado. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Raimundo Tenorio, que es profesor, investigador del TEC de Monterrey, experto en economía, en finanzas, en desarrollo regional y en competitividad. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Noches. Gracias. Estoy un poco ronca, como puedes apreciar, pero bueno, con esta voz un poco trastocada, seguimos conversando. Te agradezco mucho, Raimundo, que estés aquí esta noche. Y bueno, en la línea telefónica está Jonathan Heath, el colega economista, profesor de la UAM Azcapotzalco. Jonathan, gracias por tomar esta comunicación. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer. Igualmente, Jonathan. Raimundo, bueno, para iniciar esta charla, les propongo que escuchemos a nuestro colega Rey Rodríguez, que ha preparado esta nota precisamente como un contexto general. El anuncio del doctor Carstens, que le comunica al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su decisión de aceptar el puesto de gerente general del Banco de Pagos Internacionales, el BIS. Bueno, pues esto a mitad de año, en julio de 2017, pero bueno, eso evidentemente ha sacudido y generado interrogantes y preocupaciones, y de eso hay que hablar. Después del reporte de Rey, estamos con Jonathan y Raimundo. Volvemos. Otro granito de arena que abona la incertidumbre financiera que ha impactado al país por los resultados electorales en Estados Unidos y que ha provocado que el peso mexicano registre una fuerte caída frente al dólar. Y es que el anuncio de la renuncia del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, hizo temblar este jueves a los mercados locales, aun y cuando su salida de la institución se hará efectiva el 1 de julio de 2017, 3 meses antes de que parta hacia Europa para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales en Suiza. En una conferencia de prensa, el funcionario descartó que su renuncia se debiera a diferencias de política económica con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que tampoco significa que esté abandonando el barco en medio de la tormenta. De ninguna manera se debe de leer mi salida a a una reacción de mi parte a una situación coyuntural o algún supuesto desencuentro con la Secretaría de Hacienda o con el gobierno federal. No hay nada de eso. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que era muy prematuro hablar sobre el sucesor del Banco de México. México tiene hoy gobernador del Banco de México que está concentrado en su trabajo, que estará presente y pendiente por los siguientes meses y por lo tanto no es ni momento ni oportunidad de reflexionar sobre su sucesión. En un comunicado, el presidente Peña Nieto felicitó a Carstens por su nombramiento en el Banco de Pagos Internacionales y reconoció su labor al frente del Banco de México desde el 1 de enero de 2010. Con esta reforma... Carstens también fue secretario de Hacienda de diciembre de 2006 a diciembre de 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón. Algunos, como este analista económico, les preocupa la salida de alguien a quien consideran un excelente operador de crisis en política monetaria. Una situación en la que nos encontramos donde la incertidumbre es el eje rector de nuestra economía y que impacta a los mercados, que impacta a la bolsa, que impacta el tipo de cambio. Entonces me parece que la parte negativa es esto abre un cuadro más y potencializa la incertidumbre cara interna a México. La gran interrogante ahora es quién lo sustituirá y si se dará continuidad a la política monetaria por la que se ha regido el Banco de México en los últimos años. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez. Jonathan Heath, ¿cómo lees esta decisión de Agustín Carstens? ¿Qué interpretación le das? Pues definitivamente fue un momento extraño.
Sin embargo, creo que la institución, lo que es el Banco de México, ya ha trascendido la necesidad de tener una figura exageradamente fuerte, y que no vamos a poder sobrevivir si no hay esta figura patriarcal, esta figura demasiado grande. Creo que el Banco de México ahorita ya es de las pocas instituciones muy institucionales en este país, y creo que lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado en escoger su sucesor, pero sí creo que podemos sobrevivir esta parte, este evento, este episodio, sin mayor problema. ¿Sorpresivo, Jonathan, o no? Definitivamente sorpresivo. Sin embargo, ya había rumores, ya sabíamos que Agustín Cárcel desde hace mucho tiempo aspiraba a un puesto mayor. Ya habíamos visto hace algunos años que luchó, contendió para el puesto del Fondo Monetario contra Christine Lagarde, y sabíamos que siempre quería él proceder a una figura, a un puesto más allá de lo que es simplemente el gobernador del Banco de México. Entonces sí fue sorpresivo el momento en sí. Sin embargo, tampoco no debemos decir que nos cayó de demasiado sorpresa. No demasiada sorpresa. Raimundo Tenorio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué lectura le das? Sí, la lectura que hago es de que, si bien es cierto que don Agustín Cárcel, cuando postuló hacia el Fondo Monetario Internacional, en la opinión pública se vertió este proceso, incluso él lo hizo abierto, hizo incluso visitas de relaciones para promover su candidatura. Cuando el fondo fue abiertísimo. Así, pero no ahora. No ahora. ¿Por qué? Si bien es cierto que los calendarios en las instituciones internacionales delimitan cuando termina el periodo de un gerente, como el del Fondo Monetario, o el del Banco Mundial, o el del Banco Internacional de Pagos, es cierto que siempre hay alguna terna, ¿verdad?, que se comenta incluso entre los propios grupos. En el momento en que don Agustín forma parte de esta junta de gobernadores, que es una junta propia del propio Banco Internacional de Pagos, don Agustín sí figuraba para ser candidateado o considerado. Sin embargo, se guardó sigilosamente mayor comentario. Bueno, lo sabía quién. Así es, sí, claro. Lo sabía él. Él seguramente, claro. Pero no lo sabía el resto de la sociedad. ¿Los mercados no lo sabían? Al menos ¿O reaccionaron como si no? Reaccionaron los mercados como si no, porque sí es cierto que don Agustín figuraba para eventualmente ser propuesto por los 8 notables de los banqueros centrales de Alemania, Japón, etcétera, para promover una candidatura de alguien ajeno a ese grupo de esos 8 notables de este Banco Internacional de Pagos. Entonces, pero nunca como para promoverlo públicamente. Don Agustín sí se veía, desde luego, en un organismo internacional, ahí está la prueba, Fondo Monetario, ahora con Banco Internacional de Pagos, y desde luego, bueno, que las aspiraciones personales, pues sí mueven, obviamente, de manera gustosa a aceptar una distinción de este tipo, y sobre todo por primera vez en un gobernador de un banco central de un país emergente, de una economía emergente. Sí, las aspiraciones personales se respetan y tiene derecho a ellas. Sí. Lo que sorprende, y después de la pausa los escucho, sí, es que haya aceptado la reelección por 6. Sí. Ya llevamos 1, sí, le faltarían 5 años, y aceptó una reelección en un contexto donde también estaba jugando para el otro. Así es, sí. Después de la pausa lo hacemos a punto. Sí, volvemos. Regresamos, Jonathan, Raimundo, hablando de esta renuncia de Agustín Cárcel como gobernador del Banco de México, una renuncia que se hace efectiva el próximo año a partir del 1 de julio de 2017, según se dio a conocer en el comunicado del propio Banco de México. Sí. La semana pasada presentó su renuncia efectiva. A partir de esa fecha le presenta la renuncia al presidente de la República, por cierto. Sí. Aunque bueno, es un nombramiento que es de ambos poderes, ¿no? Del legislativo y del ejecutivo, pero bueno, anuncia que fue designado por el Consejo de Administración del BIS, que está conformado por los principales banqueros del mundo, banqueros centrales del mundo, y bueno, pues decide irse. Jonathan Heath, tú dices, el Banco de México
es la institución más establecida en esta materia de autonomía y consideras que vamos a transitar como país bien en función de que el propio funcionamiento del Banco de México pues es muy institucional en su autonomía, pero también alertas de que hay que poner mucho ojo en quién lo va a sustituir, cuáles son las preocupaciones que cruzan tu cabeza y la de muchos. La tentación de, con este cambio en un momento turbulento, de querer empujar a alguien muy cercano o cercano al Ejecutivo, como en otros cargos de órganos autónomos en nuestro país ha sucedido? Definitivamente esa es una de las principales preocupaciones. Yo creo que se tiene que poner una persona con experiencia, que sepa perfectamente bien cómo funciona la política monetaria, que sea una persona ya conocida en cuanto a la ejecución de la autonomía, y lo que no podemos hacer es darnos el lujo de que el presidente ponga a alguien muy cercano a él, que sabemos que no va a haber esa ejecución independiente, como un tipo de Videgaray o alguien por el estilo. Eso sería definitivamente un desastre. ¿Qué dices, Raimundo, del tema? Sí, mira, desde luego el proponer por parte del Ejecutivo una persona para que se encargue del Banco Central no es cualquier cosa. Sobre todo, bueno, que es un encargo que trasciende los sexenios. Por eso es que tiene 3 años de salida en este gobierno y 3 años de entrada con el siguiente. Un tanto para también hacer inmune la política monetaria de lo que son las decisiones de política económica en el Estado. Estoy de acuerdo con Jonathan en que el cuidado que habrá de tener el Poder Ejecutivo de proponer, pero también está la ley de por medio, está la propia ley orgánica del Banco de México, donde quien debe hacer o formar parte de la Junta de Gobierno tiene que tener probada experiencia en materia de política monetaria, no ser mayor de 65 años y desde luego tener en la práctica esta construcción de las decisiones que se toman desde un Banco Central. Si bien es cierto que no se pide la experiencia del propio Banco Central, pero dentro de nuestro Banco Central hay gente con experiencia. Y estas tentaciones quizás o suspicacias que despertaría el proponer algo inesperado tienen que ver con las posturas que el Banco de México ha tomado en su Junta de Gobierno en el último año en materia de cuestionamiento y de señalamientos específicos, no bajo suspicacias, bajo condiciones concretas en las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno del Banco de México, al señalar que la política fiscal no se está encaminando como el gran pilar de la política económica en conjunto con la política monetaria. Los señalamientos del Banco de México han estado desde que el excesivo déficit fiscal, pasando obviamente por un llamado de atención a que el saneamiento de las finanzas de los organismos públicos o empresas productivas del Estado como Pemex, como CFE, así como el excesivo endeudamiento de nuestro gobierno, requiriendo cada vez más financiamiento interno sobre todo, pero también externo. Y esto pega obviamente a las cuentas externas del país. El Banco de México, en esos señalamientos que ha hecho con su cuenta de gobierno, han sido cotidianos, Y en esas reuniones de la Junta de Gobierno está sentado como invitado un representante de la Secretaría de Hacienda, como para que tome nota de las observaciones de la Junta de Gobierno. Ha sido por demás agradable para los especialistas ver que esta autonomía se da en los hechos, en esas minutas a leerlas, de que las observaciones de Banco de México son recomendaciones también para que se implanten, entre otras cosas, los recortes fiscales, por ejemplo. Comentabas conmigo, Raimundo Tenorio, antes de entrar a esta transmisión en vivo, precisamente el último comunicado de prensa del Banco de México, que es de noviembre, que es el último que recoge la última sesión de la Junta de Gobierno, y ahí hay varias observaciones interesantes, porque tú estás planteando que se puede identificar con mucha claridad los puntos de divergencia o de crítica desde el Banco de México a las políticas fiscales, hacendarias y expansionistas. Expansionistas, ¿no? Sí. Política fiscal expansionista que se justificó desde el arranque de este gobierno para empujar las llamadas reformas estructurales y, entre otras cosas, justificar que con la política fiscal expansionista estaríamos hoy creciendo al 4.9%, como decía aquel documento de criterios generales de política económica cuando se empujó la reforma fiscal, cosa que no estamos creciendo al ritmo previsto, ni con reformas ni sin reformas. Vamos a crecer un mediocre 1.8%. Con un déficit cero, recordabas. En el 12 de diciembre del 2012, en los 13 compromisos del Poder Ejecutivo se decía déficit cero.
Déficit cero quiere decir equilibrio en las finanzas públicas, nada de que es primario o no es primario, es el déficit ampliado. Y eso no se cumplió. Pero Jonathan, Raimundo, sobre este punto en particular, las razones de la salida de Agustín Cárcens, bueno, él dice, no tenía un pleito con la Hacienda, no tenía tensiones ahí, no es la razón, pero bueno, ese es el planteamiento que él hace, entendible en su anuncio público, pero ciertamente queda la interrogante, Jonathan, Raimundo, de si hubo efectivamente diferencias o tensiones importantes que o pusieron en riesgo la autonomía o hartaron al banquero central. Jonathan, ¿qué piensas? Yo simplemente creo que Agustín Cárcens aspira a un puesto mayor. Ya realmente no tiene diferencias realmente con el gobierno, no tiene diferencias ahorita con Peña Nieto. Simplemente él es una decisión más de él, personal, y él aspira a una cosa mucho más allá. Ya fue secretario de Hacienda, ya fue gobernador del Banco Central, ahora ya quiere ser el gobernador central de los bancos centrales y posiblemente aspira a ser el mero del Fondo Monetario Internacional, y simplemente él lo ve como su posición de su carrera. Y que si ahorita la economía anda con dificultades o no dificultades, simplemente pues no es simplemente parte de su decisión. O si es parte de su decisión, es una parte pequeña de su decisión. Casi, Raimundo, que si así lo estamos entendiendo, habría utilizado el Banco de México como trampolín por un año, comprometiéndose a 6. Claro, en un cargo como ese. Sobre todo en un cargo como este, donde lo acepta ante el Senado de la República como nuestra representación ciudadana. Ahora, desde luego que sí, pasar de Banco Internacional de Pagos a Fondo Monetario Internacional, donde incluso él ya estuvo, sí puede interpretarse como un trampolín. Está en las aspiraciones personales, en las pasiones del hombre, a final de cuentas, y es justificable. Lo que sí me parece es que el timing, el momento en el cual, dentro de esta turbulencia que se genera postelectoral a las elecciones en Estados Unidos, incluso cuando en la noche de las elecciones en Estados Unidos se cita una junta de medios a las 7:30 de la mañana, en donde el secretario de Hacienda y el Banco de México ahí lanzan un mensaje. Déjame hacer una pausa para regresar a esa escena que es muy importante. Sí, cómo no. Después de la pausa, Raimundo, Jonathan, volvemos precisamente con eso que es efectivamente 7 de la mañana, al día siguiente del triunfo de Trump. Volvemos con eso. Agustín Cárcens, José Antonio Meade. Volvemos. Sí. Bueno, Jonathan Heath, Raimundo Tenorio, se nos acaba el tiempo. Querías te detuviste y te interrumpí, Raimundo, en esta escena, al día siguiente del triunfo de Donald Trump, convocan de inmediato a una conferencia de prensa, 7 de la mañana, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Sí. El simbolismo, el simbolismo que tiene esta presentación es que la política monetaria y la política fiscal, los grandes pilares de la política económica, están por dar un anuncio de estabilidad. Meade toma la palabra, la toma quizás más del tiempo que tenía asignado y no es más que cacofónico, al estar repite y repite que la política fiscal mantendrá disciplina y mantendrá disciplina y mantendrá disciplina, con recortes y todo. Y don Agustín toma la palabra por 30 segundos diciendo: nosotros no tomamos ninguna decisión en este momento, nos vamos a esperar una semana que sea la reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México y tomaremos una postura en términos de lo que haya que hacer. Mientras tanto, pues procuraremos estar vigilando los mercados. La verdad, dicho por mí, ¿verdad?, mi interpretación es el lenguaje corporal. Y yo lo sentí con cierto hartazgo. Y repito, no es una especulación, es la costumbre de leer entre líneas y a detalle esas minutas en donde la política fiscal ha sido indisciplinada en materia de relajamiento de gasto, endeudamiento, etcétera. Y entonces, bueno, pues en la reunión en donde presentan esta decisión de elevar la tasa de interés a 5.25, pues se deja ver nuevamente esas recomendaciones y observaciones a la política fiscal.
recomendando disciplina, detener prácticamente el endeudamiento, los llamados requerimientos financieros del sector público, y bueno, pues toman la decisión, pero haciendo la recomendación de que tiene que ocurrir esas recomendaciones, porque el mandato del Banco de México, que es mantener a raya a la inflación, estaría obviamente también en riesgo de no cumplirse. Pues todo un asunto, Jonathan. Raimundo, para cerrar, hay voces que empiezan a decir, debería, por la circunstancia que se dio, adelantarse la salida de Carstens y hacer un nombramiento más pronto. No sé si es buena idea o no. ¿Qué piensas, Jonathan? Pues yo creo que el hecho de que Carstens nos haya dicho con 6-7 meses de adelanto que se va a salir, era, yo creo que es fundamental. Si nos hubiera dicho que se iba a ir ya en este mismo momento o dentro de un mes, realmente sí creo que había que sospechar mucho de su decisión, había que realmente quizás hasta preocuparnos mucho. Pero el hecho de que todavía va a estar ahí, va a estar 6-7 meses, vamos a estar siguiendo con un poco la misma tónica y con calma vamos a escoger al siguiente gobernador, y que ese gobernador tampoco no la vayamos a arrollar, no vaya a ser con una fórmula equivocada. Creo que tenemos las instituciones lo suficientemente fuertes como para hacer esta transición y no preocuparnos, inclusive hasta estar contentos de que funcione nuestro sistema con esta transición. ¿Qué dice Raimundo? Tomémosle la palabra a don Agustín, que no abandona el barco en plena tormenta. Yo estoy seguro que hasta julio va a estar. Me parece que incluso los tiempos van a dar, obviamente, para que el Banco de México siga interviniendo en materia de política monetaria y que el relevo sea como él ha ofrecido, ¿verdad? Terso, y dando tiempo al Poder Ejecutivo que sea reflexivo en razón de la propuesta que va a hacer, y desde luego la propia Junta de Gobierno del Banco de México así va a demostrar, me parece que al tiempo las cosas, dándole la razón a este organismo autónomo en el que tanto se ha invertido credibilidad, que es el Banco de México. Pues ahí está, en la mirada de México, lo que está ocurriendo con esta decisión de Agustín Carstens anunciada el viernes pasado, y bueno, pues su paso al BIS, esta que es, como se dice en el comunicado del Banco de México, la institución financiera internacional más antigua del mundo. Sí. ¿Qué tal? La más antigua del mundo, y es el banco de los bancos centrales, así en pocas palabras. Sí. Pues allá se va Carstens en Suiza, y seguiremos muy cerca lo que venga a raíz de este anuncio y esta decisión. Jonathan Heath, gracias por estar aquí, buenas noches y hasta la próxima. Es un placer. Gracias, Jonathan. Igualmente, Raimundo, gracias por estar aquí esta noche. Un gusto como siempre. Y hasta la próxima. Bueno, estaremos en contacto siguiendo de cerca todo esto. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches.